La verdad, esto hace unos buenos meses atrás, años, nunca me hubiera imaginado poder estar en este lugar y poder compartir una palabra. Tal vez en mi vida que tenía depresión, ya andaba hundida en eso, nunca me imaginé que el Señor realmente podría restaurar de tal forma mi vida, que el Señor podría hacer, como dice su palabra, las cosas nuevas y hoy pueda estar acá. Sí tengo nervios, pero bueno, yo lo que le dije al Señor cuando me escribieron y preguntarme si yo podía compartir la palabra, yo le dije, Señor, yo no quiero negarme a nada de lo que tú quieras hacer en mi vida o lo que me mandes a hacer. Lo único que te pido es que si tú vas a estar conmigo, tú me vas a hablar y vas a estar ahí, lo voy a hacer. Si no, no lo hago, le decía al Señor. Y yo necesito que tú me muestres qué es lo que quieres que yo pueda compartir. Y algo que, bueno, siempre estuve segura que las cosas que te pasaron, las cosas que aprendiste, las cosas que quizás lo pusiste en práctica, son aquellas cosas de las que puedes hablar y con la seguridad de lo que tú lo viviste, de lo que tú pasaste. Y bueno, fue unos días buscando mucho del Señor y el Señor abría mi corazón, incluso veía muchas cosas en mi vida. O sea, era como que el Señor me estaba hablando primero a mí y quiero compartirles esta palabra y buscaba un título, decía siempre, los que predican tienen un título, y buscaba un título y a todo esto le puse, no pises la trampa. Para iniciar quería que podamos leer en resumen la historia de Absalón. Quizás muchos ya lo han leído, conocen la historia de Absalón, pero vamos a entrar un poquito en resumen para también llegar al contexto y qué es lo que pasó, porque si está en la Biblia, si refleja incluso en una historia, no es casualidad. Todo tiene un propósito. La palabra de Dios no hay nada de que, bueno, por las dudas lo ponemos esto acá. Entonces, todo tiene un propósito. Y esto da mucho a la palabra o a lo que el Señor habló a mi corazón y que está en 2 Samuel 13. Ustedes lo pueden leer después en casa toda la historia. Yo lo voy a ir resumiendo. Absalón, hijo del rey David, él tenía su hermana que se llamaba Tamar. Ahí sí tenemos 2 Samuel 13:1. Y habla un poco, ¿no? Absalón, hijo de David, que tenía su hermana que era muy hermosa, Tamar, y su medio hermano que era Amnón. Este medio hermano, Amnón, se había enamorado perdidamente de la hermana de Absalón. Más adelante, este Amnón vivía como triste, siempre estaba como que desconsolado y en eso, de lo que él se había enamorado perdidamente de su hermana, media hermana, entonces viene un consejero, un mal consejero, uno que te da como para impulsarte a cometer algo que no debes. Entonces ahí viene el primo Jonadab. Este primo Jonadab que prácticamente le arma toda una historia de cómo podría hacer para poder estar con su hermana. Entonces en esa trama, él se hace el enfermo,
busca poder estar a solas con su hermana, o sea, que ella le cocinara, fuese a la pieza y pudiera darle la comida, y él hace que pueda quedarse a solas. Entonces Amnón abusa de su hermana. En ello, si podemos ir más adelante, 2 Samuel 13, 21. Sí, ahí lo tenemos, 13, 21. Entonces, ¿qué hace? Abusa, padre David se entera, no dice que hace absolutamente nada, simplemente se entera, le enoja. Y de igual forma se entera Absalón. En el versículo 22 de 2 Samuel 13, 22 dice: Absalón nunca habló de esto con Amnón. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que había hecho a su hermana. No le dijo nada, pero guardó el odio, el rencor de lo que había hecho a su hermana. Y este odio y esto que guardó durante 2 años. El guardar ese resentimiento, ese odio a él. Y después de 2 años, cuando ve una oportunidad, me imagino que en ese mismo odio, resentimiento que él sentía, iba maquinando cosas. O sea, cómo podía pagar a Amnón lo que había hecho. Entonces él prepara una fiesta, invita a su padre le dice que no podía ir con toda su familia porque iban a ser muchos, pero él le ruega de que vayan sus hijos, entonces entre ellos Amnón. El objetivo y el plan era emborracharlo, Amnón, y que sus hombres de Absalón lo mataran. Entonces sucede esto. Va a la fiesta, se embriaga, lo matan y todos los que habían ido vuelven muy tristes a decirle a David que lo habían matado, ¿no? Entonces Absalón, ¿qué hace? Huye. Quitaron. Vamos a ir ahí al 2 de Samuel 13, 28. No sé si estamos siguiendo. Al 37 nos vamos, porque eso ya le dije, ¿no? Esperaron a que... Y David hizo duelo por su hijo Amnón por muchos días. Absalón huyó a donde estaba su abuelo, Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, dice, ¿no? Se quedó en Gesur por 3 años. Él estuvo ahí escondido donde su abuelo 3 años, se quedó ahí. El rey David deseaba mucho verlo a su hijo después de lo que había pasado este tiempo. Y el rey David manda a llamarlo y a traer a Absalón de nuevo a Jerusalén. Entonces lo manda y Absalón acepta. Va de nuevo a Jerusalén y se queda ahí, no puede verlo al rey. Ahí dice en 2 Samuel 15, 2, si vamos así, es que vamos a ir resumiendo porque si no es largo. Se queda ahí 2 años, pero dice en 2 Samuel 15, 2, cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey David, para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. En el 3 dice, entonces Absalón le decía, usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. En el 4 dice, qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Entonces empieza a meter cizaña,
empieza a dividir el pueblo, empieza a hablar mal del rey, que él como que no hacía caso. Entonces empieza a dividir el pueblo, y ¿qué es lo que hace? Él deseaba ser proclamado rey, quería el puesto de su padre. Y al dividir la gente, entonces esto se entera el rey David, él ya cobra fuerza con el pueblo y decide matar a su padre. Entonces en esto escapa David con algunos de sus hombres y se empieza a armar una batalla, ellos los persiguen, los está buscando para matarlos, pero en eso, en esa batalla, en esa búsqueda que muchas personas murieron, que ya para finalizar esta historia, en 2 Samuel 18, el 9 y el 14 vamos a leer. 2 Samuel 18, el 9 y el 14. Durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su caballo se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Absalón se caracterizaba por un hombre muy lindo y con una cabellera hermosa, así es como lo describen en la Biblia. Y él, al escapar entre esa batalla que había entre los que estaban aparte del rey David y los que estaban con Absalón, entonces él, como dice, al escapar en su mula queda colgado del cabello. Pero él estaba todavía vivo, ¿no? Y entonces ahí, en una decisión que toman de que si lo matan o no lo matan, porque es hijo del rey David, dice en el 14, basta ya de esta tontería, dijo Joab. Enseguida Joab tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón, mientras estaba colgado todavía vivo del gran árbol. Este odio que empezó y por muchos, muchos años fue creciendo hasta llegar a cobrar la vida de él. Y de eso es de lo que yo quería hablarles, acerca del resentimiento, del odio. Y esto, ¿cómo va creciendo? Empieza como una ofensa, una herida, y esto se va enraizando en nuestras vidas. Esto va creciendo, esto no queda ahí, o como muchas frases las hemos escuchado, que Dios lo perdone porque yo no puedo perdonar, o yo no lo voy a perdonar. Cuando sienta, lo voy a perdonar. O el tiempo lo va a curar todo. Y todas esas frases que siempre las hemos tenido en algún momento. Y con esto no quiero decir que esa herida y ese dolor sea insignificante para nadie y menos para Dios. Esa herida que en algún momento desde nuestra niñez, porque si estamos hoy acá, yo estoy segura que nadie de los que estamos acá o afuera, nadie hasta el día de hoy puede decir yo no tengo heridas, a mí nunca me han lastimado. Todos hemos tenido quizás una infancia difícil, quizás esas heridas pudieron causar nuestros propios padres, quizás esas heridas pudieron causar un familiar cercano, quizás amigos en la escuela, en la universidad. Hasta el día de hoy, quizás ayer alguien te lastimó, quizás ayer alguien habló mal de ti y te dolió. Entonces nosotros venimos cargando de esas heridas. Pero esas heridas, si en algún momento nosotros no hacemos algo con ellas, esas heridas van a frustrar nuestro propósito con Dios, van a lastimar nuestra vida de tal manera como Absalón, que me imagino para estar maquinando ya tantas estas cosas, tener la oportunidad, matar, es porque en su mente y en su corazón había odio.
todo el tiempo había odio, no dejaba de pensar cómo podía destruir. Me imagino que el odio también a su padre, David, por no haber hecho nada quizás con Amnón. Entonces le fue carcomiendo. Y la falta de perdón, esa falta de no sanar esas heridas, nos lleva a una muerte espiritual. Pero no solo una muerte espiritual, también se puede desencadenar en una muerte así física, como lo dice. Y eso lo escuchamos a diario en las noticias. Le engañó la mujer y él agarró, mató y se mató. Salieron de una discoteca, salió que por pelea lo mató. Entonces, ese odio vamos cargando y lo vamos acumulando si no vamos sanando. Y creo que de alguna forma y en algún momento hemos entendido mal cuando nos decían, debes perdonar. Qué difícil es cuando la herida es tan profunda la que te hicieron, cuando se trata quizás de un abuso, cuando se trata de un maltrato, de un engaño, y es tan profundo y dices, ¿cómo puedo perdonar eso? O sea, ¿cómo me dices perdonar eso si me duele? Pero lo vemos de una forma como si el perdonar fuera hacer el favor a esa persona que nos ha lastimado. Por el contrario, el perdonar no es hacerle el favor a esa persona, es hacernos el favor a nosotros mismos, porque si no nuestra vida se va a ir destruyendo. Y yo lo relaciono mucho, por eso habla la Biblia de heridas, habla de árbol, y eso más adelante lo vamos a ver. Si habla de heridas, ¿cómo es una herida? Cuando te haces una herida, si tú no la sanas, se va a infectar y va a empezar a producir pus. Y esa herida, cuando está con pus y no está, no está curada, no está sanada, duele todo el tiempo. Todo el tiempo duele esa herida. Y sale pus, y sale pus. ¿Y qué es lo que pasa? Te está carcomiendo, te está debilitando y está infectando a los que te rodean. Indirectamente, si eres una persona que tiene heridas y no las has sanado, indirectamente vas a dañar a todos los que te rodean. No va a ser intencional, pero eso sale, no puedes ocultarlo. Esa pus, eso que se está infectando, sale, apesta. Y muchas veces nosotros queremos tomar o hacer justicia por nuestras propias manos, como lo hizo Absalón. En Romanos 12, 19 dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. O sea, Él dice, tú no tomes venganza, tú no tienes por qué vengarte de esa persona. Lo tenemos a Dios como nuestro Dios y juez justo. Nosotros vamos a Él y decimos, Señor, esto me ha pasado, me han lastimado, me han herido. Él se va a encargar, no tú, no yo. Porque al hacer y tomar por nuestras propias manos, vamos a lastimar nuestras vidas. Dice en el 20, ¿no? Y 21, en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de venganza sobre tu cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Él nos dice que en vez de vengarnos, le hagamos el bien. Sí, cuando pensamos en esa persona, si ahora se te viene a la mente esa persona que te dañó, es como que difícil. Dices, ¿y cómo todavía le tengo que perdonar y hacerle el bien?
hablamos de la ofensa o de lo que realmente nosotros tenemos que hacer, vamos viendo cómo o qué es la ofensa, ¿no? La ofensa, bueno, según la Real Academia Española, es sus sinónimos: ultraje, afrenta, agravio, menosprecio, burla, escarnio. Es todo lo que han podido causar esa herida en ti. Pero en el griego, ofensa viene de escandalón, que escandalón significa trampa. Y si me pueden poner la imagen donde dice escandalón, yo lo encontré así. ¿Y por qué el enemigo quiere que tú pienses que el perdonar es de débil o el perdonar beneficia a la otra persona y no a ti? Porque cuando alguien viene y te hiere, te lastima, el enemigo lanza una trampa, y yo la veo algo parecido como esto, como lo que pueden ver. Entonces tú tienes la decisión, tienes dos opciones para tomar una decisión. La persona te ha herido, te ha lastimado, sea cual sea la herida. Hay heridas que son más profundas que otras, pero tienes ahí la trampa y tú decides pisarla o no pisarla. Si no la pisas, estarías hablando que estaríamos obedeciendo la palabra del Señor cuando nos dice que debemos perdonar y debemos de soltar. Y al perdonar y soltar, inmediatamente estamos diciendo que el Señor sane nuestras heridas. Esa es la forma en que el Señor puede venir y sanar esas heridas. Es un proceso, sí, es un proceso de curar la herida, es un proceso de una intimidad con el Señor, de buscar de Él y que Él vaya sanando esa herida. Obviamente esa herida no va a desaparecer. Cuando nos hacemos una herida profunda, queda una cicatriz, ¿verdad? Y es así, a veces creemos que nosotros el perdonar significa olvidar. Y el perdonar no significa olvidar, porque no estamos diseñados para olvidar. Nos acordamos desde nuestra niñez. Es imposible que podamos olvidar o decir, ¿qué me pasó? ¿Era eso? No nos vamos a olvidar. La cicatriz va a quedar ahí, pero esa cicatriz no va a doler. Eso significa el perdonar. El que esa cicatriz no te va a doler, pero esa cicatriz te va a dar la autoridad y la fortaleza para que tú puedas hacer bendición para otra persona que esté pasando lo mismo que vos pasaste. Te va a dar la autoridad para decir, yo pasé por eso, pero yo lo superé y Dios sanó mi vida y ya no va a haber amargura en ti, porque el odio y el resentimiento no queda ahí y eso lo vamos a seguir viendo. Entonces tienes la decisión. Pero ¿qué pasa si tú decides pisar la trampa? Cuando tú decides pisar la trampa es cuando vos dices, yo no lo voy a perdonar a esa persona, no se lo merece. Y sí. Entonces dices, no voy a perdonarlo a esa persona y no lo voy a perdonar. El tiempo lo curará o en algún momento decimos, ya pasó, no pasa nada. Y tratamos de ocultar y negar que hay una herida en nosotros. Y decir, no, a mí no me afecta nada. Y nos autoengañamos. Entonces no reconocemos que hay una herida en nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa? Va creciendo. En algún momento, no sé si se pusieron a pensar o dijeron, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué? Pero a veces es una tontera y reacciono así. A mí me pasó cuando teníamos peleas con mi esposo, cuando quedábamos en algo y de pronto algo pasaba y me cambiaba los planes.
yo me enfurecía mal. Yo decía, pero ¿cómo? Es que si quedamos y no, y luego ella no quería hacer nada. Y luego terminaba y todo y me dice, ¿por qué te pones así? Yo también me veía ridícula. Yo decía, ¿en serio? ¿Por qué me pongo así? Y cuando oraba y le decía, Señor, ¿por qué reaccionó de esta forma? Y él, con la ayuda del Espíritu Santo, de una manera increíble, en ese momento me mostró un pasaje de mi niñez. Un pasaje donde cuando mi papá me decía, vamos a salir a tal lado, vamos a hacer esto, y de pronto no sabía más de él. Y me quedaba así como que me cambiaba todo, o sea, y era una frustración. Y yo recuerdo estar parada en la ventana, no quería ni comer nada porque decía, no, va a venir, va a venir, va a venir. Y fueron varias cosas que como que me cambiaban las cosas de la ilusión que yo tenía. Yo tenía una ilusión de pasar un tiempo con papá, de salir, de pasear, de algo. Me imagino que algo sucedía, algo pasaba, pero yo en niña no entendía. Entonces, esa frustración, esos pequeños lazos de mi niñez, no me daba cuenta que afectaba al día de hoy. Y era porque tenía una herida que no había sanado. Y entonces ahí es cuando yo le dije, Señor, quiero que sanes mi herida. Yo aprendí y sentir qué es perdonar. Y realmente, yo les digo, es una ventaja para nosotros. Porque cuando decidimos perdonar, sentimos esa libertad que nunca la había sentido. Sentí una libertad en mi vida desde el momento que decidí. Porque el perdonar no es un sentimiento, no es que tú sientes perdonar, porque nunca lo vas a sentir. El perdonar es una decisión. Yo decido hoy perdonar porque quiero ser libre y porque quiero habilitar que el Señor sane mis heridas. Porque el Señor no va a poder sanar tu herida si tú no quieres soltar perdón. En 1 Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. El Señor en muchos versículos nos habla acerca del amor al prójimo, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y acá dice, el que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. O sea, si tú amas a tu hermano, no vas a ser una piedra de tropiezo para otros. Pero, ¿qué pasaría si es lo contrario? Si tú no amas a tu hermano y lo contrario de amar es odiar, vas a ser piedra de tropiezo para otros. Precisamente porque tus heridas van a estar infectadas. Precisamente porque vas a reaccionar con amargura, con tristeza, con bronca. Vas a tener ira todo el tiempo o vas a ser altamente ofendible. Cualquier cosita te va a ofender. Alguien no te miró bien, alguien no te saludó, quizás no fue su intención, alguien, no sé, te hizo una mueca o algo, pero te va a enfurecer mal, como si te hubiera hecho algo mucho más grave. Y es porque ya tienes heridas y no puedes tolerar algo más. Entonces nos volvemos altamente ofendibles y andamos juzgando, andamos criticando, andamos desanimados, andamos en depresión. A todos nos afecta de una manera diferente. A mí me había afectado con depresión, con mucha tristeza, con mucho dolor. Sentía mi vida apagada, que no tenía un propósito, que nada, había nacido porque bueno, nací, ni modo que le voy a hacer. Y no, Dios vino y me dijo, y no solo a mí, sino a cada uno de ustedes, que Dios creó el propósito
y te hizo a ti específicamente para ese propósito. No hay nadie aquí que no tenga un propósito para Dios. Pero estas cosas, como la falta de perdón, que es una arma muy poderosa para el enemigo, hace que nuestro propósito esté quieto, se detenga. Porque no podemos avanzar. Estamos con una trampa, nos estamos desangrando, nos está debilitando, nos debilita nuestra fe, nos debilita, no tenemos amor. Si no tenemos amor y estamos heridos, ¿cómo es que vamos a querer dar amor a nuestro esposo, a nuestros hijos? Y más de aquellos que somos padres, la falta de perdón, la ofensa que va creciendo, va de ofensa, falta de perdón, resentimiento, se convierte en raíz de amargura. Eso se enraiza, o sea, es como que se va profundizando más. Es una herida completamente ya cangrenada, se podría decir, ¿no? Va avanzando eso. Se convierte en odio y en cauterización. Cauterización es cuando ya no te importa nada. Ya no te importa lastimar a la otra persona, ya no te importa lastimar a tus hijos, reaccionas de la misma forma, ya no te importa acercarte a Dios, porque la falta de perdón es una barrera que vos pones entre Dios y tú. Es un orgullo de decir, no voy a perdonar. Y ahora vamos a ver, aparte de las que ya hemos visto, qué cosas más traen de maldición a nuestra vida cuando decidimos no perdonar. En Hebreos 12:15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. O sea, acá es el resumen de todo lo que había dicho, ¿no? Ahí está. Cuídense los unos a los otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. La falta de perdón se enraiza, se convierte en una raíz de amargura. Y esto envenene a muchos. Esa raíz de amargura la vamos a reflejar así no la queramos. De alguna u otra forma la vamos a reflejar. Algunos, no sé si decir los síntomas de que nos puedan tal vez alertar, porque en algún momento uno dice, pero yo ya perdoné a esa persona, pero no, ya quedó en el olvido o negamos que había sucedido. Pero nos vamos a ir dando cuenta si en algún momento llegamos a ser quejumbrosos, nos llegamos a quejar de todo, decimos, ay, qué sol horrible, ay, que yo vivimos como que todo el tiempo amargados, todo nos frustra, todo nos parece mal, andamos de mal humor, como decía, depresión, falta de seguridad, agresivos, de pronto algo le molestó y de pronto reaccionó de una forma agresiva, pero no tenía razón alguna para reaccionar de esa forma. ¿Por qué reaccionó así? Porque tiene dolor, porque al estar en ese dolor vivimos atados al pasado. Cuando nosotros llegamos al Señor, Él dice que viene y hace las cosas nuevas en nuestras vidas, que debemos dejar el pasado atrás y vivir el presente. Pero cuando no perdonamos, estamos atados como ese grillete con esa trampa que nos agarra pie y no podemos avanzar, estamos aferrados al pasado. ¿Por qué? Porque cuando vienen y tocan esa herida, te recuerda lo que viviste, lo vuelves a vivir. El enemigo es una poderosa arma para él, para venir y poderte atormentar,
mira lo que te hicieron, y vuelve a tocar esa herida, y vuelve a doler, y vuelve a doler. ¿Por qué? Porque su fin es poder destruirte, porque su fin es que espiritualmente estés muerto. ¿Conocemos de alguna persona, no sé si alguien ha visto, que hay personas que parece que están muertos en vida, no tienen esperanza, viven el día por vivir? Dicen, lo que venga, lo que pase, no importa, no hay un objetivo, no hay una esperanza en su vida. Estamos muriendo espiritualmente y es peligroso porque llega un momento en que no nos vamos a dar cuenta porque viene la cauterización, ya no nos vamos a dar cuenta, ya no nos va a importar. Y hablando de esas cosas, las maldiciones que traemos a nuestras vidas al decidir no perdonar, estaríamos hablando de que estaríamos en desobediencia a Dios y no tendríamos perdón de Dios. Nos vamos a ir a primero Levítico 19, 17 y 18. Sí. No fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. No busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y en Mateo 6, 15 dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y esto cuando yo lo leí, me llegó como que, una bomba. Yo necesito que el Señor me perdone todos los días. No quisiera vivir una vida llena de pecado. Yo lo imagino así. Si el Señor dice, sí, yo lo perdono, Él no me perdona, me imagino que mis pecados se estarían acumulando como, qué sé yo, como ropa sucia que nunca lavas. Y se estuviera acumulando como basura que se va acumulando y apesta y apesta. Entonces ahí es cuando dije, yo necesito perdonar. Porque necesito que el Señor sane esas heridas y porque necesito que me perdone todos los días. Amén. Le damos ventaja al diablo. Otra de las cosas. Le damos ventaja al diablo. Esto está en 2 Corintios 2:11. Ay, gracias. Yo ahí de llorona. Segunda Corintios 2:11. Desde el 10, perdón. Lo leamos desde el 10, por favor. Un hito más retrocedamos, perdón. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Y cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Entonces, esto escribe Pablo y habla de lo que había pasado en la iglesia de Corinto, ¿no? Que una rencilla y que decían perdonar al hermano. Más atrás es un bonito versículo porque eso es lo que pasa también en las iglesias. No es de que alguien comete un error y condenarlo a muerte. Y este versículo donde dice, para que Satanás, en el 11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas.
Entonces, si nosotros nos quedamos con esa ofensa, no perdonamos, Satanás se aprovecha de nosotros. Y es de la forma que les decía, viene a atormentarte, viene a tocar esa herida para que tú sigas sumergido en tu pasado y con dolor. Y conocemos sus maquinaciones malignas. Entonces le damos ventaja, le abrimos las puertas al enemigo como para que venga y pueda atacar nuestras vidas. Y ataca en nuestras vidas en la salud, sí, porque cuando tenemos raíz de amargura, falta de perdón, el cuerpo se estresa, nuestro sistema inmunitario se debilita, entonces eso quiere decir que empezamos a enfermarnos. Puede venir una enfermedad de los huesos, puede venir el estrés que te ataque a los nervios, y hay muchas enfermedades que si tú lo buscas, te va a salir de que muchas de ellas es por el estrés, y la amargura, y todo eso desencadena en lo mismo. Entonces afecta en lo espiritual y en lo físico, con enfermedad. Por eso es tan sabia la palabra del Señor cuando dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Amén. Entonces habla de que un corazón triste, un corazón mal, va a enfermar nuestro cuerpo. Nuestras oraciones serían estorbadas. En Marcos 11, Marcos 11, 24. En Marcos 11, 24, les digo, sí, ya la tenemos. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suyo. Pero cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Nos dice un versículo antes, si ustedes oran por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suyo, dice, ¿no? Pero más abajo dice, pero cuando estén orando, primero perdonen. Habla, perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. ¿Cuántas oraciones? Sé que no son todas porque todo se hace en el tiempo de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cuánto de esas oraciones que hemos quizás orado por años quedaron ahí porque no quisimos perdonar? ¿Cuántas oraciones tal vez como que no veíamos respuesta, oramos y decimos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y puede ser esta una traba a tu oración. Puede ser eso que esté impidiendo esa soltura de una bendición de Dios para tu vida. Porque todo también se trata de leyes espirituales. Lo que siembras, cosechas. Y si el Señor te dice, necesitas perdonar para que yo te perdone, necesitas perdonar para que cuando tú vengas a orar, vengas a mí y quieras pedir algo, lo recibas, necesitas perdonar. En Lucas, nos vamos a Lucas 6:43 y hablamos del amor y fe anulados, conjunto con nuestro propósito. Amor y fe lo vemos que son en la Biblia frutos del Espíritu Santo. Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, ¿se lo saben todos? De niña me hacían repetir. Y al tener falta de perdón, obviamente esto es anulado, porque en su palabra dice en Lucas 6:43, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Estábamos hablando de la raíz de amargura. Esa raíz se convierte en un árbol que va a dar frutos,
pero esa raíz de amargura no es un árbol bueno, entonces obviamente no va a dar buenos frutos. Y no de un árbol malo no puede salir dos frutos, no puede salir de tu vida amor, fe, y a la vez salir odio y rencor. Entonces o sale un fruto o sale el otro. Y al anularse nuestra fe, o sea, andamos dispersos en la vida. No tenemos fe, no tenemos esperanza. Por eso es como les decía, andamos como zombies, muertos en vida. Y el perdón, ¿qué es? Liberar. No solo liberas a esa persona, que Dios se encargue de esa persona, sino que el perdón también va a ser liberarte a ti. Es como que a un carcelero vos estarías así, no se va a mover de ahí, yo lo encierro, no lo perdono, y vos te quedas ahí. Vos también estás del otro lado, pero como encerrado. Igual, o sea, quieres como que cuidar que no salga, pero tú estás de la misma forma encarcelado. Entonces, liberar tu vida permite que el Señor pueda venir y sanar tus heridas. Recordemos, como les decía, que el perdonar es una decisión, no es un sentimiento. El tiempo no lo va a curar, no vas a poder olvidar lo que te pasaron, no vas a poder olvidar todo lo que te pasó, pero esas heridas, en algún momento cuando sanan y quedan esa cicatriz, el Señor utiliza para un propósito. Tu vida va a ser de bendición y tú vas a poder ayudar a aquellas personas que tanto lo necesitan. Cuando hablamos de perdón, algo que yo entendí es que debemos ser intencionales, porque yo puedo decir ahora, ay sí, bueno, perdono, sí, perdono o no sé, pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros nos acerquemos a Él y digamos, Señor, yo decido perdonar hoy, porque quiero que seas tú quien sane mis heridas. Me pasó esto en mi niñez. Señor, hicieron esto con mi vida. Esto pasó. Abrir para que el Señor vaya sanando esa herida. Puede doler al principio porque cuando te curan las heridas es feo. Cuando te limpian, duele. Pero no te preocupes porque van a sanar. Entonces vamos a nuestro médico, que es el Señor, y decirle, Señor, estoy lleno de heridas, pero quiero perdonar. No quiero vivir atado a esto. Quiero que vengas, Señor, a mi vida y sanes esas heridas. Y esto nos va a enseñar y nos va a permitir ver con otros ojos. Ver con los ojos de Jesús a las personas. Aquella persona que me había dañado mucho en mi niñez, pude ver, por eso les dije, no miremos con los ojos de Jesús, pude ver con otros ojos. Y cuando vi con los ojos de Jesús, me di cuenta que esa persona había tenido un pasado muy doloroso. Y cuando vi eso dije, wow. Y no pudo sanar sus heridas. Por eso se reflejaba en su vida. Y cuando miramos con amor. Ya no lo miramos con odio a esa persona. Miramos con amor y con deseo de que esa persona también pueda sanar sus heridas. Esto no justifica lo que hicieron, el hecho, porque uno toma la decisión. Pero ¿qué si nunca escuchó de la palabra de Dios? ¿Qué si no sabe cómo poder ser libre?
Y para eso estamos nosotros. Cuando el Señor te revela algo, cuando el Señor te habla, cuando el Señor te muestra algo, es para que nosotros obedezcamos. Y en esa obediencia va a haber bendición. Y empezar a mirar con los ojos de Jesús. El que está a tu lado tiene un montón de heridas como vos. El que está a tu derecha, a tu izquierda, por más que tenga una sonrisa maravillosa, que te diga todo está bien, tiene heridas. Y debemos ayudarnos, como fuimos leyendo algunos versículos que decía, debemos ayudarnos los unos a los otros, no juzgarnos, no esperemos perfección en otras personas. No somos perfectos. Yo te voy a fallar. No va a ser intencional, obviamente, pero te voy a fallar. La otra persona que está a tu lado te va a fallar, como tú. No busquemos perfección en las personas. Dejemos de ser altamente ofendibles. Que nos deje de ofender que por qué no me miró, que por qué no me dijo, que por qué esto, que por qué el otro, que qué está pasando. Entonces, dejemos de ser altamente ofendibles. Necesitamos amarnos. Hay personas que se están muriendo. Hay personas que nos necesitan. Necesitan esas heridas tuyas para poder entender. No es fácil. Y yo no puedo entender a una persona que está en adicción porque nunca lo viví. No es fácil para mí a alguien que está en adicción, en drogadicción, ir y hablar porque no lo entiendo. Por eso cada uno de ustedes tiene diferentes heridas, porque vamos a ayudar y vamos a entender. Y el Señor, mediante esa sanidad de esa herida, de esa cicatriz, vas a tener la autoridad para ir y ayudar a esa persona a que sane, a que se entregue a Dios y a que sane. Veamos que nuestra vida tiene un propósito. No simplemente es andar por la vida lamentándonos de todo lo que nos pasó. No podemos ir lamentándonos, me hicieron, yo por eso estoy así, porque me hicieron. Y es como que andamos lamiendo nuestras heridas y se me fue la palabra. Autocomplacencia, decir, bueno, no, es que pobrecito de mí. Sí, fue duro, muy duro. Pero el Señor está dispuesto a sanarte. Él quiere que seas libre. No quiere que vivas atado a ese pasado, que lo único que hace es traerte mal y traerte muerte. Que hoy sea el día en que tomemos esa decisión de decir, aquí está mi vida. Quiero ser sano. Y quiero que utilices mi vida y utilices esas heridas. Porque van a cicatrizar y no van a doler. El perdón no es olvidar. El perdón es cuando ya no duele. Cuando ya no duelen esas heridas. Vamos ya leyendo los últimos versículos. En 1 Pedro 4:8 dice: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. En Gálatas 6:1 dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Nos habla que nosotros debemos encaminar a la persona con ternura y humildad, no juzgando, no diciendo por qué se comporta así, por qué hace esto, no debería. Nosotros también muchas cosas no debería. Seamos humildes y con ternura ayudemos al prójimo a que se vuelva a levantar,
No sé si vieron la película Hasta el último soldado. Hermosa, la recomiendo. Porque no dejemos atrás a nuestros hermanos. Vamos, los ayudemos. Los ayudemos para que podamos ser sanos. En la sanidad y en el perdón hay libertad. No hay nada mejor que ser libre. En Mateo 11:28 te dice el Señor: vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas, yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Dejemos que el Señor nos enseñe, que seamos fáciles de enseñar. Recibamos corrección de parte del Señor. Él lo hace con mucho amor. Amén. En esta mañana no sé si te puedes poner de pie. Y que puedas decirle al Señor y tomar esa decisión, como lo había titulado yo: no pises la trampa. Esta mañana yo te digo: no pises la trampa. Cuando alguien venga a ofenderte, porque seguro mañana, pasado, al próximo mes, algo te va a lastimar, alguien te va a lastimar. Y te digo: no pises la trampa. Que en esta mañana digamos: Señor, hoy tomo la decisión de perdonar. Amado Espíritu Santo, tú seas quien vaya mostrándonos a cada uno aquellas heridas que debemos sanar. Queremos perdonar, queremos ser libres. Queremos, Señor, habilitar esa sanidad divina de ti en nuestras vidas. No queremos vivir atrapados en nuestro pasado. No queremos que haya orgullo en nuestro corazón y decir: no voy a perdonar. Sé que solo me perjudico a mí mismo. Señor, la decisión que tomo en este día, esa decisión, Padre amado, la presento delante de ti. Quiero ser libre en esta mañana. Tú traes libertad y sanidad a nuestras vidas. Eso dice tu palabra, Señor. Hoy quiero ser libre. Hoy quiero dejar libre a esas personas que me han lastimado. Duele y mucho. Si hay esas heridas que todavía no han sanado, están doliendo, Señor. Y quiero presentarlas. Y en el momento que tengas intimidad con el Señor, ábrete a Él y dile: esto me duele, esto me lastima, esto me hicieron, lastimaron mi vida, mi corazón, me traicionaron. Y empieza el proceso de sanidad. El recordar puede doler, pero esta vez no va a doler como cuando viene el enemigo a decirte lo que te pasó para atormentarte. Esto no, esto va a ser para que seas libre, para que seas completamente sano de toda herida. En el nombre de Jesús, declaramos en esta mañana libertad y sanidad sobre nuestras vidas. Dejamos de ser altamente ofendibles. Toda raíz de amargura en nuestras vidas es echado fuera, es arrancado de nuestras vidas, es quemado. Porque a partir de hoy en nuestra vida empieza a crecer el árbol de vida que eres tú. Queremos mirar con tus ojos, Señor. Enséñanos a mirar con tus ojos a nuestro prójimo. Enséñanos a amar más. Si tu amor
inunda nuestras vidas y se perfecciona tu amor en nuestras vidas. De nosotros rebosará el amor. Señor, permite que podamos mirar con tus ojos a nuestro prójimo. Permite que podamos obedecer tu palabra como dice, Señor, que debemos perdonar. Quiero obedecer, Señor, quiero obedecer porque tengo muchas cosas en mí que quiero que me perdones. Te fallo a diario, Señor, y necesito que me perdones. Entendí que si no perdono, tú no perdonas mis pecados. Decido perdonar para que tú puedas perdonarme de mis pecados, Señor. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia, por hablar a mi corazón, Señor. Gracias porque quieres que todos tus hijos sean libres y vivan en victoria. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre. Perdónanos, Señor, si en nuestro corazón hay más queja que agradecimiento. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que vas a hacer, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por mi vida, porque sé que no soy una casualidad. Tengo un propósito. Gracias, Señor. Ayúdame a alcanzar ese propósito. Ayúdame que ese propósito que tienes para mí se cumpla. Gracias. Mi vida está acá para servirte, Señor. Mi vida está acá. Tómame, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén.